Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo sobre fisioterapia energética integrativa, en el que pretendemos hacer un poco un resumen de los vídeos anteriores, en que hemos explicado tanto los conceptos básicos como una descripción del proceso de la fisioterapia energética integrativa. Y este vídeo pretende ser una resolución a la pregunta de, bueno, todo esto está muy bien, pero a un fisioterapeuta, ¿qué es lo que le puede aportar la implementación de este modelo de fisioterapia energética integrativa? Es de algún modo un resumen y una dirección específica de para qué sirve la fisioterapia energética integrativa, por qué puede ser interesante este abordaje para cualquier fisioterapeuta. Un elemento vertebrador esencial de la fisioterapia energética integrativa es la transdisciplinariedad. Quizá como fisioterapeuta estamos mucho más vinculados o acostumbrados al término de multidisciplinariedad, que supone el trabajo en conjunto y coordinado de varios profesionales. La transdisciplinariedad es un paso más allá. No solo es un trabajo conjunto en el que cada cual realiza su función específica, sino que cada profesional conoce y actúa en parte teniendo en cuenta lo que otros profesionales le indican, de tal manera que se aborda al paciente de manera mucho más integral que desde un enfoque multidisciplinar. De alguna manera, lo que permite la transdisciplinariedad es poner en práctica un enfoque biopsicosocial, que creo que todos conocemos desde el punto de vista teórico, son los modelos en los que se aborda al paciente, sobre todo cuando hablamos de fundamentos de fisioterapia, pero que a la hora de la verdad, en nuestra práctica clínica, creo que priorizamos mucho la parte biomecánica y fisiológica y quizá no insistimos tanto en el abordaje del resto de componentes del ser humano. De alguna manera, la fisioterapia energética integrativa incide y posibilita este enfoque holístico o biopsicosocial. En el fondo, esto que estamos diciendo en la práctica ya se lleva a cabo en algunas especialidades y muy en concreto, por ejemplo, la fisioterapia infantil, cuando con un niño hay un trabajo integrado pues, del terapeuta ocupacional, del logopeda, del fisioterapeuta, incluso del maestro que esté trabajando con él, de alguna manera no solo cada uno conoce el trabajo del resto, sino que el fisioterapeuta incorpora a su práctica tanto elementos de terapia ocupacional que pueden haber sido abordados específicamente con el terapeuta ocupacional, puede implementar determinados aspectos que el logopeda le pueda indicar para que realice durante las sesiones de trabajo, etcétera. Es decir, no solo es un trabajo coordinado, sino es un trabajo integral. Y cada uno de los componentes del grupo pues trabaja junto con el resto y puede reforzar el trabajo de los otros en cada una de sus sesiones. Esto no convierte a cada profesional, no le da otros títulos asociados. El hecho de practicar o de implementar la fisioterapia energética integrativa no nos va a convertir en psicólogos, ni en nutricionistas, ni mucho menos. Y de hecho es esencial conocer que cuando con nuestro abordaje nos quedamos cortos y no llegamos realmente a resolver algún problema del paciente, es esencial conocer estos límites y derivar al paciente para ese profesional para que sea tratado de manera específica por ese otro profesionalidad. Con ese otro profesional. De tal manera que, evidentemente, como cualquier práctica de la fisioterapia, la ética y la profesionalidad van por delante y, por supuesto, siempre en función de las necesidades del paciente. En ese sentido, aquí no estamos hablando de que vayan a trabajar varios profesionales conjuntamente, que sería lo ideal, desde luego, pero ya sabemos que en la práctica, bueno, pues muchas veces, sobre todo en el ámbito privado, pues trabaja un profesional de manera aislada, que es el fisioterapeuta. En ese sentido, lo que vamos a hacer es formarnos y ampliar información de otros conocimientos para poder ser aplicados conjuntamente al tratamiento de fisioterapia.
La pregunta es, ¿qué es lo que hay que aprender extra de la fisioterapia, que es la base fundamental, para poder aplicar fisioterapia energética integrativa? En primer lugar, lo que se requiere es una mejora de las competencias de comunicación y empatía. Ya lo habíamos hablado, se da por hecho que el profesional de la salud, sea quien sea, bueno, pues tiene unas competencias ya que puede desarrollar en cuanto a una buena comunicación con el paciente, una buena escucha, pero eso realmente no es así. Quiero decir, para mejorar esas competencias hay que trabajarlas como cualquier otro tipo de conocimiento, sea más teórico o sea más práctico. La fisioterapia energética integrativa supone una mejora y un trabajo para mejorar las competencias en cuanto a comunicación, en cuanto a escucha, en cuanto a empatía con el paciente. Eso es algo que hay que trabajar de manera específica. En segundo lugar, requiere la fisioterapia energética integrativa una profundización y un estudio profundo de la medicina tradicional china en cuanto a sus fundamentos teóricos, en cuanto al conocimiento de la anatomía de los trayectos de los meridianos y la situación de los puntos de acupuntura, cómo es la fisiología desde la medicina tradicional china, la fisiopatología, el diagnóstico y la diferenciación de síndromes, de las cuales ya hemos hablado un poquito, así como conocer las técnicas de tratamiento principales de la medicina tradicional china, como son la acupuntura, con sus variaciones, la electroacupuntura, láser, la morsibustión, la auriculoterapia, la aplicación de ventosas, la fitoterapia, el qigong, el tuina, que es un masaje específico de la medicina tradicional china. Es decir, un elemento para trabajar en paralelo fundamental en la fisioterapia energética integrativa sería el conocimiento de todos estos conocimientos y técnicas de la medicina tradicional china. En tercer lugar, otro aspecto en el cual tenemos que meternos y profundizar para poder abordar correctamente al paciente son las técnicas de meditación y mindfulness. Y aquí hay una característica muy importante y es que el desarrollo de estas técnicas y de estos conocimientos no solo van a mejorar al fisioterapeuta en su abordaje terapéutico con el paciente, sino que también le van a permitir un desarrollo personal y un crecimiento personal. Pensamos que es fundamental a la hora de ser mejor profesional también ser mejor persona. Entonces, el hecho de conocer este tipo de técnicas de meditación y mindfulness, como digo, va a posibilitar ese doble crecimiento, tanto como profesional como personal del fisioterapeuta. El cuarto punto importante de estudio para abordar la fisioterapia energética integrativa es el implementar conocimientos sobre nutrición y sobre alimentación. Ya hemos dicho que, relacionado con el elemento tierra de la medicina tradicional china, es fundamental los hábitos y el tipo de alimentación que tiene el paciente, y es algo que siempre debemos, bueno, pues abordar, lo cual, como decíamos antes, no nos convierte en nutricionistas, pero en un gran número de ocasiones la alimentación del paciente de alguna manera conducía a su situación de salud y enfermedad. A todo esto, por supuesto, cualquier otro conocimiento de otras técnicas, otros abordajes que tenga el fisioterapeuta pueden ser perfectamente integrados en la fisioterapia energética integrativa y todo contribuirá a mejorar la calidad de tratamiento. Si el fisioterapeuta tiene conocimientos de kinesiología, de yoga, tiene conocimientos de entrenamiento deportivo, pues todo eso, por supuesto, se va a poder vincular e integrar en una mejor atención al paciente y siempre serán bienvenidos. ¿Qué conseguimos trabajando en paralelo con la fisioterapia en cualquiera de sus especialidades, sumada a todos estos conocimientos y competencias que estamos viendo? En primer lugar, una mejora de la empatía con el paciente, posibilitar el empoderamiento de su situación de salud y enfermedad y siempre trabajar desde el punto de vista de la educación. Como fisioterapeutas somos un vector de promoción de la salud y siempre tenemos que tener muy presente este factor de educación de salud. Esta sería la primera de las
características, digamos, suplementarias que podríamos destacar de la fisioterapia energética integrativa, pero para esta mejora de este componente hay que hacer un trabajo específico de aprendizaje. En segundo lugar, otra mejora del abordaje de la fisioterapia energética integrativa es que al trabajar, digamos, la parte más biomecánica y la parte más fisiológica desde la fisioterapia y trabajar la parte energética desde la medicina tradicional china, es como un trabajo conjunto que posibilita una mejora en el tratamiento y una mejor eficacia en el abordaje al paciente. De alguna manera, estamos sumando en cualquier especialidad de fisioterapia en la que estemos desarrollando un abordaje complementario. Yo siempre tiendo a pensar que son paralelos, no hay uno arriba o uno abajo, no es craneal caudal ni proximal distal, sino la visión siempre es paralela. En tercer lugar, el hecho sobre todo del trabajo de las técnicas de meditación y mindfulness, lo que nos van a proporcionar tanto a nosotros como al paciente es un centramiento y un mejor control emocional y calma a la hora de afrontar el tratamiento. Siempre, como hemos dicho antes, el conocimiento nutricional lo que va a permitir son algún tipo de ajuste nutricional cuando haga falta, en otros casos, bien porque la nutrición pensemos que no tenga ninguna influencia en el estado de salud o enfermedad porque sea correcta, o bien porque pues, realmente no haya ningún ajuste que realizar, pues no tendrá lugar. Pero siempre tendremos la posibilidad de ver cómo son los hábitos nutricionales del paciente y poder realizar un ajuste. Todos esos componentes sumados al tratamiento de fisioterapia, repito, en cualquier especialidad, da igual que sea fisioterapia neurológica, fisioterapia infantil, fisioterapia respiratoria o en el ámbito en que nos estemos moviendo, lo que van a conseguir es una mayor satisfacción tanto por parte del paciente como por parte del fisioterapeuta, van a generar una mayor adherencia al tratamiento, porque siempre va a haber una mejor comunicación y un abordaje mucho más cercano, lo cual en suma, lo que pensamos es que la fisioterapia energética integrativa va a mejorar la calidad de nuestra asistencia como fisioterapeutas. De alguna manera, la fisioterapia energética integrativa propone un cambio de perspectiva. La fisioterapia es una profesión joven, por lo menos en España no tiene un largo trayecto, y poco a poco lo que se ha ido, hacia donde ha ido evolucionando es a una especialización que es necesaria y que, bueno, ahora está muy, muy presente, estamos pendientes de que va a salir una legislación en España sobre cómo se puede posibilitar esa especialización, por lo menos en algunos ámbitos de la fisioterapia, y obviamente es muy importante la especialización. ¿Por qué? Porque mejora un abordaje específico desde el punto de vista de la fisioterapia y que pueda haber pues, especialistas en fisioterapia respiratoria o en cuidados intensivos o en fisioterapia del deporte, etcétera. Y repito, esa especialización ya se produce, hay muchísimos cursos de posgrado que lo que tienden es a mejorar la atención específica del fisioterapeuta. En este sentido, la fisioterapia energética integrativa pretende, iba a decir no lo contrario, sino un camino complementario, que es la integración. Es decir, que sea cual sea el abordaje específico y la especialidad que tenga el paciente, que tenga el fisioterapeuta, favorecer un abordaje integral, repito, sea cual sea la especialidad en que nos estemos moviendo. De alguna manera, no solo ver el árbol, la situación específica y el aparato que estemos trabajando, sino complementar esa visión con nunca perder la visión, digamos, del bosque, ¿no? El famoso dicho de no ver el árbol y no ver el bosque. Bueno, yo creo que tenemos que intentar ver las dos cosas. En ese sentido, la fisioterapia energética integrativa se plantea como algo, no como en absoluto va a sustituir ningún tipo de especialización, sino como un abordaje que se puede aplicar siempre en consonancia y de manera coordinada con cualquier tipo de especialidad o de especialización en fisioterapia.
Bueno, como resumen o como colofón de la charla, nada, decir que la fisioterapia energética integrativa, lo primero es un modelo inclusivo, es decir, en absoluto es incompatible ni tiene ninguna dificultad para aplicarse a cualquier campo en el que el fisioterapeuta se esté moviendo. Decir que es un modelo, por supuesto, que parte de la fisioterapia, por eso es fisioterapia energética integrativa, no es algo ajeno a la fisioterapia, sino que son una serie de recursos, de técnicas con los que complementar, mejorar y dar mejor calidad a nuestros pacientes. Y en la realidad es algo que de una manera o de otra, y cada uno según nuestra formación y nuestras tendencias y en la zona donde estemos desarrollándolo, lo estamos realizando, yo creo que muchísimos fisioterapeutas a lo largo de todo el mundo. Con lo cual, bueno, pues es una propuesta que a unas personas les gustará más, a otras personas les gustará menos, como todo. Y nada, bienvenidos a los que este tipo de abordajes os guste. Quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta. Seguiremos sacando contenidos para ir un poco compartiendo información y, bueno, un poco aprendiendo entre todos. Nada, daros las gracias por vuestro seguimiento. Un saludo y seguimos en contacto. Chao.